¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Al Borde del Precipicio, tercera temporada. Esta vez también nos sumamos a UNQ TV, redoblamos esfuerzos, vamos a estar por la radio, vamos a estar en la tele, también vamos a estar en la agencia, así que el agradecimiento conjunto para todas las personas que componen la Subsecretaría de Prensa y Comunicación Institucional, lo decía UNQ TV, UNQ Radio, la agencia también, Prensa y Comunicación Institucional. Así que muchísimas gracias porque es un laburo que lleva mucho esfuerzo, es un trabajo extra y que lo hacemos con mucha dedicación, y mucha pasión y mucha curiosidad también. Hoy empezamos la tercera temporada con algo que le preocupa a todos los argentinos, me parece, ¿no? Es la educación. Bueno, ¿qué pasa con la educación? Hay algunas cifras que son alarmantes. Hay un informe de Argentinos por la Educación que dice que el 63%, solo el 63% de los pibes y las pibas termina el secundario en tiempo y forma. Es decir, que termina a la edad que tiene que terminar, a los 17 o a los 18 años. Sin embargo, todavía hay una estadística que es peor. De ese 63% que termina en tiempo y forma, es decir, a la edad que tiene que terminar, solo el 10%, es decir, 1 de cada 10 pibes, aprende lo que debería aprender en esa etapa. Frente a esto, todos los gobiernos hacen anuncios, anuncian políticas, pero lo cierto es que hay un deterioro presupuestario, los docentes cobran cada vez menos, los pibes no aprenden, en muchos casos ni siquiera van a la escuela. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo en la escuela primaria, primer grado, y ya llegó una nota de Cuaderno de Comunicaciones donde dice que hay chicos y chicas que faltaron 10 veces en menos de 3 semanas de clase, o sea, casi que no fueron a la escuela. Bueno, es un escenario con múltiples aristas, es un escenario complejo, delicado, difícil. También está el tema de los celulares, está el tema de la inteligencia artificial. Bueno, hay que incluir la inteligencia artificial, más o menos todo el mundo coincide con eso. Ahora bien, bueno, no estamos de acuerdo en cómo incluirla y en el para qué, porque ni siquiera en algunas escuelas hay conectividad, no hay computadoras, los celulares están prohibidos ahora en muchas jurisdicciones. Entonces es un tema muy difícil, lo decía. Y para hablar de eso trajimos a un invitado especial, es un hombre que sabe educación. Vieron que muchas veces se dice, bueno, las personas que saben de educación nunca pisaron una escuela, ¿no? Está como esa dicotomía, ese sentido común. No es el caso, por suerte, por eso lo convocamos, por eso lo trajimos. Es Roberto Abdala, es magíster en políticas educativas y también es director de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido, gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cuál es el diagnóstico que haces respecto a la educación y a la situación del sistema educativo en Argentina? Desde un punto de vista personal es un diagnóstico bastante complejo, ¿no? Si lo llevamos a una metáfora médica, uno diría un paciente que está más cerca de la terapia intensiva que del alta. ¿En qué sentido? Bueno, estas estadísticas que vos mencionabas de Argentinos por la Educación, pero que también las tienen los ministerios y si bien no tenemos una transparencia institucional de datos como quizás fuera deseable, son consistentes en mostrar de que hay mucho para trabajar, ¿no? Entonces el diagnóstico es que estamos en un lugar y en un momento donde la política desgraciadamente no quiere enfrentar esto, porque enfrentarlo es asumirlo, y a veces es asumir fracasos que no son nuevos, que no son recientes, sino que tienen años de ir gestándose y que evidentemente no se ha optado ni a partir de decisiones y políticas de enfrentar algunos problemas, o se los ha tratado de emparchar, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora o tratamos de mejorar indicadores, a veces cambiando las categorías de qué medimos. Entonces, como pasa con la inflación, uno podría pensar, digo, bueno, en el ámbito educativo, todo relato estadístico puede estar atado a lo que yo pongo como criterio. Si yo digo, bueno, el nene que sabe leer es el que lee 10 palabras de corrido, nos parece poco, pero si el 80% logra eso, digo, tenemos 80% de chicos que saben leer bien. Claro. Y en realidad hay que ver cómo construyo yo eso. A mí me parece que la polarización que hay, ¿no?, en la política en Argentina, y es una tendencia mundial, internacional, ¿no?, de opuestos irreconciliables, nos ponen en un lugar difícil, ¿no? El año pasado participamos desde la universidad en una actividad que hizo el CEIBAL, ¿no? CEIBAL es el programa de tecnología para la educación en Uruguay. Sí. Algo parecido a lo que era el Conectar Igualdad en Argentina. Precisamente. Esa fue nuestra versión, que por ser un país federal muy grande, ¿no?, digo, tomó un nivel el secundario. Allá CEIBAL administra todo el sistema. Uruguay es un país pequeño, ¿no?, obviamente, sí, ellos mismos lo reconocen, unitario, por lo cual el gobierno
decide sobre todo el territorio. Y lo más envidiable para varios de los que estábamos ahí, no solo de Argentina, sino también de otros países, es que es una política de Estado. Ceibal comenzó con un gobierno y los gobiernos fueron cambiando. Uno puede pensar en Tabaré Vázquez, que creo que fue bajo quien inició, Mujica, Lacalle Pou, ahora está Orsi, y eso se sostiene. ¿Por qué? Porque hay un consenso, con algún matiz obviamente, quizá cuando gobierna un partido u otro, una mirada u otra, y eso es lo que falta, no solo en Argentina, digo, pero bueno, si tenemos que circunscribirnos a nuestra realidad, es eso. Hoy por hoy, pensar que en el Congreso se pueda lograr un acuerdo sobre algún tema parece casi utópico. Y en el tema educativo, donde hubo como un principio, o al menos un acting político importante de estamos todos de acuerdo con esto, era con el Plan Nacional de Alfabetización. Sí. Año y tanto después, nadie sabe bien qué se hace. Algunas provincias hicieron algún tipo de acciones, otras no, otras hicieron otras distintas, pero la verdad que si tenemos que hablar de mejoras en la alfabetización inicial, ¿no? Que los niños, niñas sepan leer, escribir, hacer un cálculo sencillo, todavía no tenemos un panorama de que haya habido una mejora. ¿Te parece si lo escuchamos al presidente? Vos hablabas del Plan Nacional de Alfabetización, lo anunció, corregime si estoy diciendo mal, en San Juan frente a la Casa Domingo Faustino Sarmiento. Así es. Que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y con este norte presentamos el Plan Nacional de Alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país. Vamos a darles recursos a las provincias para que los formen. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ¿qué reflexión te merece? Esto fue en 2024, ya más de un año y medio. ¿Qué hay de cierto, de concreto en esto? A ver, acá volvemos a un problema que creo que lo precede al gobierno actual, que es las trampas que a veces nos pone el federalismo en Argentina, ¿no? Un país desigual y federal, yo diría doblemente desigual. ¿Por qué? Porque evidentemente te encontrás con realidades muy distintas y yo creo que el discurso ahí habrá habido algún asesor, alguien que le dio algunos lugares comunes, esto, bueno, los mejores docentes a los peores lugares, esas son políticas que se han hecho en distintos países, o el tema de los recursos. Yo creo que ahí menciona algo fundamental. Digo, no se puede gestionar casi ninguna mejora de política educativa si no hay recursos materiales. ¿Sí? O sea, digo, a veces es crudo porque uno diría, bueno, siempre termina todo hablando de plata. Sí. Digo, no vamos a lograr, si yo digo, a ver, pero pongamos creatividad, bueno, pero tiene un límite cualquier acción, docentes mejor formados, digo, todo va a tener un correlato con cómo asigno recursos, y me parece que ahí, digo, este proyecto queda un poco trunco también porque los recursos no han llegado. Las desigualdades de base también hacen complejo esto, ¿no? Porque volvemos siempre a lo mismo, hay provincias más ricas y provincias más pobres. Y hay que ver cómo trabaja cada una. Es probable que no necesariamente el presupuesto altere un resultado. A veces hay casos de éxito, ¿no? En escuelas o en jurisdicciones con más restricciones económicas o desigualdades. Pero lo cierto es que no... Digo, este plan quedó en eso, un gran anuncio, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando, algunos ya venimos más acostumbrados, ¿no? Que la política habla de educación como algo fundamental, pero en sus acciones casi ningún gobierno, no importa el signo del que hablemos, después va en paralelo a lo que anuncia. Sí. ¿No? Todavía estamos cerca, igual en cualquier momento, del sincericidio de decir, bueno, vamos a cerrar escuelas porque hay gente que no necesita estudiar o no necesitamos que estudie. Todavía no llegamos ahí, pero estamos cerca, porque digo, si yo decía, bueno, voy a cerrar esto, voy a cerrar lo otro, y el colectivo, el pueblo no se da cuenta que eso va a afectar su vida cotidiana, ¿no? Yo digo, bueno, se terminan los ñoquis de ANSES. Sí. La frase es un eslogan, obviamente, pero después eso va a afectar la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ñoqui o no ñoqui hay menos personal y tu trámite tarda mucho más, ¿no? Entonces se entiende, digo, va por ese lado. Es decir, bueno, con la educación es lo mismo. Es la solución de todo y al mismo tiempo es la solución de nada.
Vos hablabas del cierre de escuelas como una posibilidad no tan lejana, y hay un dato que encima quizás es más objetivo, que tiene que ver con que cada vez hay menos pibes, ¿no? Como algo que también alimenta ese temor. Eso es un tema que yo creo que la política educativa ignoró, ¿no? Porque ahora parece que fuera una bomba demográfica y yo digo, bueno, hay gente que estudia esto y estaría escribiendo y tratando de mostrar que había una tendencia a una menor tasa de nacimientos y por ende... Y hoy por hoy ya estamos viendo escuelas que cierran en Ciudad de Buenos Aires, cerraron algunas escuelas privadas, cierran secciones o están juntando, ¿no? Acá en Provincia de Buenos Aires, en la zona de Quilmes, Florencio Varela, que te dicen, no, mira, juntamos la sala de 3 y 4 en tal nivel inicial porque no, a un amigo lo llamaron y le dicen, no vamos a abrir este año porque está tu nena y otro nene inscripto, entonces pasó a otro jardín de infantes. Bueno, eso uno dice, bueno, entonces la política educativa, ¿dónde está mirando? Si vos no tenés información para ir organizando eso, porque lo tenés que organizar con una mirada de futuro. O sea, si nosotros vamos a pensar, digo, y porque te encontrás con problemas de gente que se puede quedar sin trabajo y problemas también de cómo distribuir esa matrícula de manera eficaz o efectiva, porque el paraíso de un curso de 14 estudiantes con 2 docentes y en equipo y todo suena muy lindo, pero volvemos al mismo problema, hay restricciones presupuestarias graves, que no parecieran que se van a corregir al menos en el corto plazo. Entonces ahí hay emergentes que la verdad que muestran que a veces la política educativa está mirando a cuestiones que no están cerca de a donde tendrían que apuntar. Te llevo de vuelta, hablábamos de estadísticas, hablamos de estudiantes. Vos tenés por un lado las pruebas PISA y por el otro lado las pruebas Aprender. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Y qué permiten, qué análisis, qué reflexión uno hace a partir de esos números? Sí, a ver, rápido para por ahí quien pueda ver o escuchar y no entender. Las pruebas PISA son unas pruebas internacionales que las hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es como un club de países de ingresos altos y medios. Sí. En América Latina creo que Chile y México solamente forman parte. Argentina en algún momento con el PRO, con el macrismo en el gobierno quería ingresar, pero hay estándares muy rígidos sobre transparencia institucional y demás. Digo, al margen de que igual uno participa en la prueba como asociado, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, no participa como país, participa en algunas ciudades o provincias y se asocia en otros países. Entonces sobre todo mide habilidades, ¿no? Es decir, no tenés que estudiar para la prueba. El adolescente va, digo adolescente porque se toma más o menos en lo que en Argentina es tercer, cuarto año de secundaria, 15 años porque la mayoría de los países tiene la obligatoriedad ahí. El corte de la escuela obligatoria termina en los 15, 16 años. Entonces hacen esa prueba con las habilidades que vos adquiriste en matemáticas, en lengua y en ciencias. Entonces son preguntas de multiple choice, de elección múltiple, donde en base a esto que vos se supone que fuiste aprendiendo en tu trayectoria escolar, tenés que contestarlo. Las pruebas Aprender funcionan similar, pero bueno, son a nivel nacional, ¿no? de Argentina, y suele tener para los últimos años de cada nivel, sexto grado, sexto año de secundaria, o séptimo y quinto para las provincias que tienen el formato que teníamos antes acá, y a veces se hacen muestras en tercer año y tercer grado como para ver a mitad de ese recorrido dónde está, pero son pruebas muestrales, o sea, se eligen algunas escuelas de todo el territorio que son significativas, digamos, pueden dar estadísticamente información que sirve. Y lo que se ve es eso, es un retroceso, ni siquiera es un amesetamiento, es un retroceso. Argentina empezó con las evaluaciones muy propiamente en el periodo neoliberal, que una política neoliberal en educación es evaluar. Y que se instaló. Hoy ya no hay casi país del mundo que tenga la tendencia política que tenga, que no crea que evaluar, y yo eso también lo defiendo, es decir, bueno, si vos estás haciendo una política pública, hay que evaluar esa política pública, hay recursos del Estado que van hacia ahí, por lo cual me parece que lo más honesto es evaluar. Ahora, lo que se ve es un retroceso en todas esas evaluaciones. Yo que estuve en distintos lugares con las evaluaciones, desde trabajar en el Ministerio en la Provincia de Buenos Aires, asesorando y capacitando para que se lleven a cabo, y después como director de escuela a cargo de que la evaluación se lleve a cabo en la escuela. Y yo te diría, el talón de Aquiles que yo veo desde esa experiencia es que los estudiantes hagan la prueba con ganas. Porque vos podés tener 18 años, te faltan unos meses para irte de la escuela y cuando te dejás en blanco la hoja o ni vas ese día porque es la evaluación. Ese es un problema que a veces no se tiene tan en cuenta porque queda mal decir no pudimos convencer a los chicos que vengan o no le pudimos explicar a la familia que es importante que vengan y hagan lo mejor posible. Pero si vemos las tablas
PISA obviamente es a nivel países, ¿no? Es como una tabla de posiciones. Sí. Y siempre se presta para la catástrofe porque Argentina no sale de la zona baja. Sí, del fondo de la tabla. En algunas áreas ocupó el lugar 50, 50 y pico, Matemática. y en otras llegó a ocupar el 66 de 80 y pocos países. Claro, y cuando vos mirás quiénes están abajo, bueno, tenés a Malawi, a 2 o 3 países o algún país de América Central. Un caso de relativo éxito era Perú, pero en realidad también porque arrancó de muy atrás. O sea, en las primeras pruebas PISA donde Argentina participó, Perú venía muy de atrás y logró cierta mejora, que lo sigue ubicando en el fondo, pero muestra que de donde vos estabas a donde estás ahora, estás mejor. Claro. En Argentina no se da eso, hay como un retroceso leve, nunca es grande, pero bueno, habla de una dificultad que es endémica, porque cuando estas pruebas se hacen cada 3 años, Argentina tuvo un problema con la de 2015, si yo no me equivoco, que por este tema de la nueva secundaria costaba ver qué chicos la hicieron, entonces la OCDE, ¿no? El organizador dijo, no vamos a tomar esos resultados porque podrían estar no viciados de falta de honestidad, sino como no ser prolijos sobre cuál fue la muestra, ¿no? Sí. Porque la prueba PISA se hace también con una muestra representativa, no la hace todo el país, de hecho sale dinero participar en PISA, sale unos cuantos millones de dólares participar. Entonces vos te medís, uno puede decir es loable, querés medirte. Hay otras pruebas internacionales que son más de matemática, de lengua, ¿no? Todas con siglas así, la UNESCO hacía, ¿no? Pero bueno, lo que se ve es eso, ¿no? Acuérdense que las pruebas Aprender llevaron a ese discurso de caer en la escuela pública, ¿no? O de gestión estatal, que sería lo correcto de decirlo, porque hablaba de eso, ¿no? Ya empezaban a mostrar una desigualdad cada vez más hiriente, ¿no? En cuanto a, bueno, cómo se está educando cada quien en Argentina. Un detalle, yo me acuerdo que Axel Rivas, un especialista, director de la carrera de educación en San Andrés, planteaba esto, dice, los chicos de las escuelas de élite argentina rinden en PISA, esto creo que estamos hablando de PISA 2018, sí, al nivel de los estudiantes de sectores pobres o, digamos, más desfavorecidos de Canadá. Ajá. O sea, nuestra élite estaba al nivel de los que estaban en los sectores más pobres, más vulnerables de Canadá. Sí. Sí. Incluso una de las estadísticas que se dan en este Aprender 2024, que es la última disponible, se hizo el 2025, pero todavía no están los resultados, entiendo, es que las escuelas de gestión privada tuvieron mejores resultados y que los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos tuvieron mejores resultados que los de niveles socioeconómicos más bajos. Sí, eso creo que más o menos hace 50, 60 años que se viene demostrando, ¿no? O sea, es decir, uno puede decir, bueno, a esta altura hay que seguir midiendo eso. Sí, creo que es importante. El tema es saber a veces cuánto es esa brecha. Y lamentablemente, sí, yo digo, uno de los problemas de Argentina, digo, hablamos ya de alfabetización inicial, sí, problema grave, porque si los nenes y nenas no saben leer y escribir, no saben hacer un cálculo, toda operación posterior es casi imposible de aprender. Por otro lado, hablamos del problema demográfico, que sí, tenemos que empezar a plantear cómo va a ser el sistema, qué características va a tener si tenemos menos niños, niñas y adolescentes. Digo, un dato saliente ahí es que la provincia de Buenos Aires por primera vez tiene más estudiantes en nivel secundario que en nivel primario. ¿Por primera vez? Por primera vez en la historia. ¿Y cómo impacta eso? Todavía no sabemos, porque va a impactar en, bueno, ¿qué hacemos? ¿Echamos gente porque no necesitamos tantos docentes? ¿No? Digo, agrupamos de otra manera, cerramos escuelas literalmente. Digo, hay un montón de problemas con las escuelas que son subvencionadas. Bueno, saco subvenciones, sacar subvenciones puede significar un cierre, entonces agrupo. Digo, por eso digo, si no lo organizás, si no empezás a planificar hacia ese escenario, después va a haber cosas que van a ir desde lo doloroso y cruel en el ámbito más cercano, más micro, a problemas graves que pueden tener que ver con el impacto en lo laboral. Y lo último, ¿no? Digo, esta concepción también de la desigualdad. Nosotros estamos en un sistema que crecientemente, una sociedad crecientemente desigual, ¿no? Digo, donde por ahí se reducen los impuestos para ciertos bienes de lujo, pero al mismo tiempo mucha gente no puede pagar el boleto de colectivo de tren para ir a trabajar todo el mes. Entonces, esa sociedad desigual también, ¿cómo educas en una sociedad así? Van a aparecer debates que ya hubo en otras épocas, que era, bueno, tengo que enseñarle inglés a un chico de un barrio tan carenciado, por ahí le sirve más que le enseñe a hacer una huerta comunitaria, y están los que van a pensar que sí, que es más útil, y otros que van a decir no, porque empezás a ya decir vos para esto no. Entonces es un problema, porque uno ni siquiera de mala intención, el que quiere hacerle la huerta es como, bueno, pero que por lo menos pueda hacer algo que le sirve a su familia o a él mismo,
pero del otro lado le cerrás las puertas a la cultura, que la escuela tenía un poco esa prerrogativa, es decir, tengo que poder crear un ciudadano, pero darle herramientas para que se desarrolle lo máximo que pueda. Y yo creo que acá tomo una idea de que Mariano Narodowski ya la maneja hace tiempo, que dice, lo que estamos viendo es un sistema de una escuela empobrecida para los sectores más vulnerables y más pobres, y una escuela más enriquecida y desarrollada para los que la puedan pagar, ¿no? Sí. Digo, porque de hecho la gestión privada creció mucho en Argentina en las últimas décadas. Bueno, de hecho también hay un debate sobre el para qué de la escuela pública, si los chicos, si es un aguantadero, si van a comer, si van a aprender, si van a educarse, si van a socializarse. Hay también todo un debate alrededor de qué sentido tiene la escuela pública hoy en día, pero te quiero mostrar otro video sobre lo que significa para el máximo mandatario. En Argentina, la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo sí lo conocen. Al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. No está hablando de tu barba. Pero bueno, y también se refiere más a la universidad que a la escuela primaria y secundaria, pero también vale el paralelismo. Sí, yo creo que a veces son mitos, ¿no? Porque esto mismo que vos planteabas, ¿no? La escuela pública es un aguantadero. Bueno, es cierto que va a recibir a los estudiantes, digo, la obligatoriedad a nivel secundario impulsó a que muchas familias extiendan el tiempo de escolarización, después a veces con resultados que no siempre son el título secundario, porque digo, cuando festejamos en la universidad a los que son primera generación de universitarios en su familia, muchas veces ya tiene un festejo previo que es aquel que por primera vez tiene el título secundario. Muy degradado a nivel social, laboral, hoy por hoy con el título secundario solo quizá poco se puede hacer en esta sociedad, pero es cierto eso por un lado. Yo creo que siempre nosotros decimos, si fuera tan fácil adoctrinar como a veces se plantea en este tipo de discursos, uno diría, bueno, quizás no sería presidente él, ¿no? O sea, si hubiera habido un éxito tan grande en presentar algunas ideas y que esas ideas tomen la realidad o configuren tanto el pensar y la cultura de los graduados o de los que son un tiempo estudiantes universitarios, secundarios, yo creo que eso es muy complejo. Es fácil hacer ese tipo de cosas. Ahora uno puede decir, vos podés conocer a Marx y no ser marxista, pero me parece que te quedás sin una parte de la película o de la historia de lo que es la economía, la política, la filosofía del siglo XIX y XX si no conoces a quién representa un conjunto de ideas muy importantes. Digo, lo mismo puede pasar con Gramsci y lo mismo puede pasar con Adam Smith. O sea, ahora se hizo un congreso, ayer creo que lo homenajeó a Adam Smith. Y lo peor de Adam Smith es que los mismos que son especialistas en ese tema te dicen hay un montón de cosas que se le atribuyen y que no tienen nada que ver con lo que escribió. La riqueza de las naciones es un tomo importante. Y se ve que muchos se quedaron con la versión Instagram o de redes sociales, entonces hablan de algunas teorías sin saberlas. Yo creo que ahí hay una cuestión de mucho temor al adoctrinamiento y que creo que se desconoce qué es adoctrinar y los límites que tiene. Porque a veces uno piensa, lo planteamos con profes acá de la universidad, es tan fácil decirle a alguien tenés que pensar así, casi que uno diría vas a hacer lo contrario. Yo creo que en la escuela secundaria peor, si a un chico le decís tenés que hacer A, va a hacer B, nada más que por una cuestión hasta casi de edad, de postura, de actitud. Entonces a mí me parece que ahí hay un discurso peligroso porque no deja de ser como esto que yo te comentaba recién, caer en la escuela pública, ¿no? Como una institución a la cual hay que desdeñar o que le temen. Ahora, hay un sinceramiento que hace falta de la clase política porque incluso los defensores de la escuela pública, hay muchos que trabajamos acá, después no elegimos la escuela pública para nuestros hijos, ¿no? Digo, entonces ahí habría que ver qué coherencia hay, porque si yo soy ministro o funcionario de un gobierno y hablo en favor de la escuela pública, pero después mis hijos y mis hijas van a la escuela San Pepito o tal college, bueno, ¿por qué? ¿Porque queda cerca o porque en realidad bueno, yo busco... Digo, hay algo que es muy cierto acá y en cualquier país, es que las escuelas se segregan automáticamente, ni siquiera por una ley. En algún momento en Estados Unidos había una ley de segregación, y ya, bueno, no, vos sos afroamericano, tenés que ir allá, vos sos rubio y blanco, venís acá. Pero los sistemas que no están segregados por ley se segregan solo socialmente.
¿Por qué? Claro. Porque vos o yo vamos a buscar una escuela de gente parecida a nosotros, a nivel de ingresos, de cultura. Entonces terminamos agrupándonos con los que se nos parecen. Y así también el sistema termina segregado. Por eso digo, a veces me parece que, y en esa segregación no se escapa nadie, ni el profesor universitario que defiende la educación pública, ni el político que defiende la educación pública, o el que la desdeña, que en ese sentido tiene más argumento de decir, bueno, yo no la elijo porque yo sé que es mala, ¿no? Pero la universidad pública ha sido, digamos, la casa matriz de estudios de muchísimos políticos que ahora la están desfinanciando. Estamos hablando con Roberto Abdala, para quienes nos escuchan por el aire de la 91.5, director de la licenciatura en Educación de la Universidad y también docente de la práctica docente, es decir, casi que la última materia debería ser, en algunos casos no es tan así, en la formación de futuras y futuros profesores. Hablábamos de los estudiantes recién. ¿Qué ves en la formación de docentes? ¿Qué problemáticas y también qué perspectivas también de esperanza, ¿no? Bueno, es para otro programa. No, creo que, a ver, hay algo que todavía cuesta en los institutos de formación docente, digamos, y en gente que ya está hacia el final de su carrera, además, que es comprender la lógica de que los que hoy quieren ser docentes no son los mismos que hace 30 o 40 años. ¿En qué sentido? El origen y la extracción social, el nivel de cultura general que por lo general tienen. Digo, que lo que hace complejo a veces ese aterrizaje a una profesión que de alguna manera te pone como mediador de la cultura institucionalizada, la cultura que la política decide que se transmite en la escuela, que es el diseño curricular, y lo que hay como consenso. Te lo dicen profes de matemática, ¿no? Te dicen, bueno, yo tengo que enseñarles a que enseñen matemática, pero llegan y no saben la regla de 3 simple o no la recuerdan, la habrán aprendido en algún momento. Sí. Entonces tengo que enseñarles eso, y eso me quita tiempo de pasar a la didáctica de la matemática. Es decir, vos tenés que lograr explicar esto, tenés que saber, para que otro pueda apropiarse de ese conocimiento. Entonces, eso yo creo que sí impacta. Después hay algo del doble sistema, ¿no? Los institutos de formación docente tienen una carga teórica por el formato, ¿no? 10, 12 materias por año, se cursa de lunes a viernes, 4 o 5 horas, donde se está perdiendo mucho la formación teórica, porque esta misma gente que estudia para ser docente trabaja, tiene familia, hace 1000 cosas, entonces la lectura, la incorporación de teoría, conocimiento se está complicando. Y los profesorados universitarios, que quizá eso lo tienen un poco más garantizado, pero que tienen un tiempo de prácticas mucho más acotado, ¿no? Digo, menos tiempo, o sea, en un año y en algunas otras materias con pequeñas intervenciones, tratás de igualar lo que en el sistema de formación docente son 4 años casi de empezar a visitar instituciones, empezar a observar y después ya hacer prácticas y residencias. Ahora, esto cada vez va a ser más complejo, ¿por qué? Porque ¿qué personas quieren ser docentes, ¿no? Yo siempre digo, es una profesión que es difícil que cuando vos terminás el secundario quieras volver desde el otro lugar a la escuela. Hay algunas que quizá desde muy chicos ya veían con simpatía eso. Conozco casos de chicos, chicas que la familia no los deja ser docentes o por lo menos los desalienta porque justamente es una profesión que no tiene reconocimiento salarial de ningún nivel educativo. Estamos atravesando todos los docentes de todos los niveles, el cobrar a veces incluso por debajo de la línea de pobreza. Sí. Y no hay reconocimiento social, porque las noticias, vos lo que ves, un padre fue y le pegó a la maestra porque lo retó al hijo. Entonces empieza a haber un problema de vos decís, bueno, ¿quién quiere ser docente? Yo me retrotraigo a una anécdota, pero creo que ilustra la situación. Acá en la universidad un profesor pregunta a los que estaban en la carrera de profesorado por qué habían elegido la profesión. Y una de las respuestas fue, él pensó primero en broma, después vio que no había broma en el para tener obra social. ¿No? O sea, decir, para tener, bueno, por ahí hago otro trabajo, pero con esto me garantizo una estabilidad en que por lo menos tener una obra social. Y eso creo que también determina mucho. Es decir, bueno, yo quiero ser docente porque me gusta enseñar, quiero ser docente porque me gusta mi disciplina, pero hay problemas graves de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué nivel cultural tengo yo para hablar? ¿Cómo preparo las clases? Voy a usar la inteligencia artificial y los alumnos me responden con inteligencia artificial y en realidad nadie está pensando, haciendo nada, ¿no? Digo, todavía otro emergente que es de los últimos años. Sí. Nos queda poco tiempo, nos quedó pendiente hablar sobre inteligencia artificial, nos quedó pendiente hablar sobre
la prohibición de los celulares en las escuelas, que también es una problemática que se escucha en cada salón de profes, ¿no? ¿Qué hacemos con los celulares? Está prohibido tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires a nivel primario, y solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está prohibido también para nivel secundario, y me contaban algunos docentes de provincia que las propias escuelas empiezan a tomar como sus decisiones, cajita, mochila, dirección, como una forma de tratar de paliar y que vuelva la atención a las aulas. Pero quiero cerrar con esto. Supongamos que te convocan, cambia de gobierno, o en este incluso, ¿por qué no? Te convocan para ser ministro de Educación, o secretario en este caso, secretario de Educación, y te dicen, Roberto, tenés total libertad para que la educación crezca y por fin tenga la importancia que se merece, tanto para la actualidad como para el futuro de los pibes y las pibas. ¿Qué medidas tomarías? ¿Por dónde arrancarías para encauzar esta problemática que venimos conversando? Qué difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que primero hay que buscar acuerdos básicos. Y acuerdos básicos no solo para la foto, sino decir, bueno, que queremos alfabeticemos todas las provincias, recursos claros de transmisión, evaluación también bien pautado como política pública de planificación, implementación y evaluación, pero en un marco de cierta igualdad, de decir, bueno, vamos a poner los recursos y también se tiene que rendir cuenta de esos recursos, cómo se usan, sabiendo las desigualdades que hay en cada provincia, ¿no? De población y situación. Identificar esos temas, planificar para la demografía decreciente, qué escuela vamos a hacer y qué escuela vamos a querer para ajustar, ¿no? Esta cuestión que veníamos hablando. Y después también revalorización de la carrera docente. Hay que reconocerle el lugar que societariamente tiene, a pesar que hay cuestiones culturales y filosóficas que han cambiado. Entonces la familia ya ha roto su alianza con la escuela, a veces es hasta un antagonista, pero la sociedad tampoco encontró otra cosa para educar y para acompañar a las generaciones más jóvenes. Pero recomponer la formación y el sueldo, el reconocimiento salarial docente, es decir, solamente docentes bien capacitados y profesionales, pero reconocidos a nivel también salarial, porque yo te puedo poner, vamos a cambiar la formación docente, te hago estudiar un montón más, pero después vas a seguir cobrando 2,50 pesos y el que trabaja en tal otro sector gana 5 veces más. Entonces, ¿cómo motivamos eso? Y tendrá que ser, es complejo porque, por esto que te decía yo, sin presupuesto es muy difícil pensar y soñar una escuela distinta. Ahora, si no nos hacemos cargo de las desigualdades sociales, de un montón de otras cuestiones que van al margen de la educación, entramos en el error de pensar que con la educación se soluciona todo, cuando en realidad la educación es un componente de la sociedad, ¿no? Los chicos apuestan, ¿qué hace la escuela con los chicos que apuestan? La escuela es violenta, ¿qué hace la escuela con la violencia? No, a ver, estamos en una sociedad inmersa, si el papá de este nene se agarra piña por cualquier cosa en la calle, es probable que el chico también lo haga en la escuela. Y no es, deslindar que cada cual se haga cargo de lo que corresponde. Entonces, es complejo, pero a mí me parece que se tiene que avanzar al menos con objetivos claros y de manera decidida y transparente e ir hacia ahí, ¿no? Con todo lo difícil que puede resultar, pero sin acuerdos políticos, sin consensos, es muy difícil. Si nos empezamos a decir, no, porque es zurdo, que facho, que esto, que el otro, y la verdad que ahí la polarización termina dañando al conjunto, ¿no? Gracias por tu tiempo, Roberto. Te espero la próxima porque hay un montón de temas para seguir charlando. Esto fue Al Borde del Precipicio, tercera temporada. Les recuerdo, ahora además de estar en la radio, también estamos en UNQTV. El agradecimiento a todos mis compañeros y compañeras que hacen esto posible. Así que nos vemos la semana que viene, todos los jueves. Nos van a poder encontrar en el canal de YouTube, lo decía en la radio, también en la Agencia de Noticias Científicas y por supuesto en las redes sociales. Así que muchas gracias.